Puede ser una cara xenófoba, muy reaccionaria, de extrema derecha, o puede ser una cara que habla de la, en fin, de la hermandad de todos los pueblos, pero que se quiere cargar de la misma forma el proyecto europeo. Y que es, por cierto, igual de reaccionaria, porque más allá de las etiquetas, lo que te define es lo que tú quieres hacer, por ejemplo, con las fronteras. ¿Las quieres eliminar o las quieres levantar? ¿Tú quieres proteccionismo? ¿Quieres poner aranceles? Y por tanto que te pongan aranceles, porque cuando tú pones te ponen. ¿O quieres el desarme arancelario? ¿Tú quieres barreras al comercio no arancelarias también? ¿O quieres que no te engañen diciendo que es que hay una oficina de sanidad que va a tardar todavía 3 años en revisar si su jamón de jabugo, que ustedes llevan toda la vida comiendo con gran satisfacción, a lo mejor es peligrosísimo? Que eso pasa. ¿Estamos por el proteccionismo? ¿Estamos por la vuelta a los pequeños nacionalismos que provocaron las guerras en Europa? ¿Estamos por la vuelta a eso? Porque Europa puede ser un polvorín, ¿eh? Lo ha sido ya. Como nos pongamos a fijarnos en todo aquello que nos diferencia, vamos a encontrar inmensas diferencias. Hay zonas de Europa donde las diferencias pueden estar entre un barrio y otro, donde encontrarás etnias distintas. ¿De verdad vamos a importar esto otra vez? ¿Lo vamos a traer a España otra vez? ¿Vamos a empezar con supremacismos? ¿Vamos a convertir las diferencias en un problema de convivencia? ¿Vamos a fijarnos en ese tipo de cosas? La obsesión con la identidad, es decir, dejar de lado la hermandad fundamental de los seres humanos y el bien común como el bien supremo, si se pierde esto de vista, se puede acabar en el infierno. Es que Europa ha pasado por el infierno y parece que a medida que pasan los años y queda menos gente viva que vivió ese infierno, parece que existe una especie de pulsión por volver al combate. Paul Johnson cuenta en un libro maravilloso sobre el siglo XX cómo antes de la Primera Guerra Mundial había en Europa una juventud, también intelectual, y que en la prensa de la época se advierte y se ve que había verdaderas ganas de ir a la guerra, había alegría por ir a la guerra. Hay que tener mucho cuidado, porque las cosas que damos por hechas se pueden convertir en humo, pueden desaparecer de un día para otro. Y la única garantía de que esas cosas no van a desaparecer es que todos tengamos algo que ganar si seguimos por esta vía. Y que cuando alguien queda descolgado y alguien se cae, no se quede en la cuneta, sino que vamos ahí y lo rescatamos. En España nosotros proponemos soluciones, no solo hacemos diagnósticos, estamos compitiendo con formaciones que son buenísimas haciendo diagnósticos e indignándose. Pero no he oído todavía ni una sola propuesta de ese tipo de formaciones. Las formaciones de las fórmulas mágicas, la formación Podemos, que es extraordinaria diagnosticando lo mal que va el país. Pero estoy por oír una propuesta real. Hombre, sí, dicen que quieren aumentar el gasto público en 96.000 millones. Esto, primero, no es una propuesta. Salvo que digan, es que el mero hecho de aumentarlo, como existe aquel mecanismo de la demanda agregada, pues volverá a la prosperidad de golpe. Pero es que hay un pequeño problema, es que en Europa tú no puedes hacer eso porque te van a intervenir inmediatamente y vas a acabar como Grecia. Y los mismos que están prometiendo esas cosas, como es el caso de Tsipras, luego son los que se ven obligados a aplicar los recortes terribles en las pensiones y a desmontar la sanidad y a cargarse el estado del bienestar, porque cuando tú le dices a tus deudores no te pienso pagar, pasan cosas, pasan cosas y que Grecia las ha experimentado. Y estos dicen no pienso pagar. Estos dicen vamos a hacer una auditoría de la deuda y vamos a ver eso.
Yo por lo pronto voy a gastarme 96.000 millones. ¿Y de dónde los sacas? ¿De dónde los sacas? Te los van a tener que prestar, porque tú no tienes la maquinita del dinero. Ah, pero es que ellos quieren la maquinita del dinero, porque quieren irse del euro. No me lo invento yo. Hay una grabación que corre por internet, que tiene un año, con el señor Iglesias diciendo eso, que había que salir del euro y de la Unión Europea. Pero es que hace unas semanas eso lo decidió de manera formal, son resoluciones formales del Partido Comunista de España, que es el núcleo de Izquierda Unida, que va a las elecciones junto con Podemos. Bueno, diagnósticos, sí, muy bien. Todo, en fin, todo va muy mal. Soluciones concretas, estas, ¿no? Las imposibles. ¿Y qué más? Yo no las he oído. Sin embargo, prende muy bien. Las encuestas nos dicen que le va maravillosamente a la formación que dice hay que acabar con todo. La formación cuyo representante, cuyo miembro, en fin, esencial, aunque no tenga cargo político, pero que es uno de los propulsores, que es señor Monedero, decía recientemente que la gente que lleva en las listas está ahí para meter en la cárcel a no sé quién. O sea, que se creen que desde el gobierno se puede meter a la gente en la cárcel. Es el fin del Estado del Derecho, es el fin de la división de poderes, es el fin de las garantías. El señor Iglesias dijo que los jueces tenían que identificarse ideológicamente con el gobierno. Oigan, todo esto es ajeno a nuestra idea de democracia. Eso se parece a la idea de democracia de Chávez y de Maduro. A eso se parece. Y es lógico que se parezca. Es lógico que se parezca. Otras fórmulas mágicas nos las han presentado aquí las formaciones independentistas. Es una cosa facilísima. El señor Rufián o el señor Homs, alguno con menos palabras que otro, pero acaban diciéndonos lo mismo, ¿no? Que, oiga, todo es culpa de España. Y todo se solucionará si Cataluña es independiente. Pero ¿hay una forma más simple de abordar las realidades complejas? Óigame, ¿en serio? O sea, escúchenles. O sea, es que no tendremos deuda, no tendremos problemas, creceremos más que nadie, seremos supercompetitivos. Se van a pelear para invertir aquí, en todo el mundo. La sanidad será mejor, las pensiones serán más altas y estarán garantizadas. Viviremos más años y seremos más guapos. Y llegaremos a los 90 con una potencia sexual extraordinaria. Perdonen este final, que es de mi cosecha, pero es lo último que falta en la lista, porque esto es la utopía, pero nada, no las utopías del Renacimiento, no, esto es la utopía final, definitiva. Tan fácil como romper con España. En el momento en que seamos independientes pasará todo eso. Oiga, vamos a ver, nosotros somos un partido serio. ¿Cómo se responde a una cosa así? Porque yo puedo discutir con alguien que tenga un enfoque distinto sobre cómo hay que reformar el sistema de las pensiones, o que tenga un enfoque distinto sobre si es más útil tener 4 tipos de contrato o tener 1 o 2. Podemos discutir de eso, pero cuando usted me viene y me cuenta este cuento de hadas, yo como político tengo un pequeño problema y les pido su comprensión. ¿Qué hacemos? Ahora se lo digo de verdad, les estoy pidiendo su ayuda. ¿Qué hacemos cuando uno te cuenta eso? Yo, de los 7 millones que viven para comer. Por ejemplo, yo tengo esta tarde un cara a cara, bueno, tengo esta noche, ahora he revelado algo que no voy a revelar. Esta noche tengo un cara a cara con el señor Homs, que es un señor con el que se puede hablar cuando no se habla ante las cámaras y ante los micrófonos con muchísima tranquilidad. Yo he compartido conversaciones con él muy interesantes, es un señor muy amable y empático. Y oiga, yo pues me tomo cafés con él y me lo paso bien, se lo digo en serio. Pero parece una persona razonable. A la que hay una cámara delante,
el señor Homs se convierte en la representación de lo que les estaba explicando, ¿no? Que todo es un problema que se resolverá en el momento en que nos de España. Y yo intento ser muy constructivo y muy prudente, ¿no? Entonces le digo, mire, vamos a ver, usted tiene todo el derecho del mundo a ser independentista. Usted está en un país donde se puede ser independentista y se puede promover eso, hacer propaganda, es decir, haga usted todo el proselitismo que quiera. Pero no le diga a la gente que se va a declarar la independencia unilateral, por ejemplo. Porque esto no va a pasar. Entre otras razones, porque si pasara, en realidad no pasaría. Es decir, que si uno dijera proclamamos la independencia, no se traduciría en nada concreto y no pasaría absolutamente nada nuevo, cosa que ellos saben y por eso no la van a declarar. Pero deje de explicarle a la gente eso, porque hay gente joven que se lo cree. Si esa gente es mayor, ya me molesta más, porque la gente que tiene experiencia en la vida debería no creer en cuentos. Pero yo entiendo que hay gente joven que se lo cree, porque si a los niños en el colegio y a los jóvenes en la universidad tú les explicas una historia transformada donde hay un malo, que claro, el malo es muy malo, pero el malo está dentro también. El malo está dentro. Porque claro, una vez has dibujado al malo, el malo de dentro somos nosotros. A mí un señor que también parece muy correcto, que se llama Campuzano, de Convergencia, me dijo anteayer en un debate en Televisión Española, de repente, Ciudadanos es un partido que nació para romper la convivencia en Cataluña. Oiga, eso es un señalamiento. Eso es un señalamiento. Luego no te quejes, porque si recuerdas que alguna vez te han roto los cristales de las sedes o te han amenazado de muerte, o que hay dos señores condenados, dos señores que militaban en Esquerra Republicana, que están condenados por amenazar a Albert Rivera y enviarle un póster con una bala en la frente y con unas manchas rojas representando sangre, entonces eres un victimista. De verdad, nosotros estamos dispuestos a tragarnos todas estas barbaridades, entre otras razones porque el proyecto independentista catalán ya ha fracasado, ya no cuenta. En el Congreso de los Diputados lo he vivido y se lo explico tal como es. Nadie quiere saber nada de ellos más que Podemos. Es decir, el PSOE. Ya no le hablo del PP o de nosotros que, como catalanes que nacimos para dar voz a los que no eran nacionalistas, porque ese es nuestro origen, pues estamos fuera de toda sospecha. Pero el PSOE, socialistas que gobernaron con Esquerra aquí, el famoso tripartito. El PSOE no quiere ni la abstención de Esquerra ni de Convergencia. Es decir, Convergencia, aquel partido supuestamente sensato, que apuntalaba la gobernabilidad y tal, no sé qué, ha pasado a ser un apestado del que no se quiere ni la abstención por parte del PSOE. Esa es la verdad. Ergo, su proyecto ha fracasado, su proyecto está muerto porque solo les queda una vía que no practicarán. Porque yo creo que lo último que querrán es incurrir en ese ridículo definitivo, que es la vía de los hechos consumados, la de salir al balcón. Salir al balcón, que será, en fin, acabará apareciendo en alguna pregunta mes, en el APM, ¿no? O sea, será un chiste. El día que salga al balcón, quien sea, y diga, proclamem la independencia de Cataluña. Porque estamos en la Unión Europea, estamos en un régimen de libertades, estamos en un país complejo donde a la gente no se la mueve a toque de silbato y, por lo tanto, pues hará lo mismo que ha hecho cuando le han dicho que vaya a pagar sus impuestos a la Agencia Tributaria Catalana. Que es decir, vale, ya te llamaré. Y se van a pagarlo a la agencia de verdad. Claro. Pero no se van a pagarlo a la agencia de verdad lo que llaman los unionistas. No. Se van a pagarlo todos. Todos los independentistas se van a pagar los impuestos a la agencia de verdad.
¿Por qué? Porque esto no es una cosa para hacer, es una cosa para quejarse. Es una cosa que se hace para quejarse, no para hacer nada efectivo, ¿no? Frente a esta situación, frente a estos populismos que adoptan caras diferentes, iré acabando porque me parece que me estoy alargando mucho, frente a estos populismos que adoptan caras diferentes, fórmulas mágicas bolivarianas, fórmulas mágicas de nacionalismo secesionista, pues uno podría esperar, en fin, de los partidos constitucionalistas, que todos nos comportáramos con la sensatez suficiente y con la tranquilidad que da saber que si nos sumamos somos la inmensa mayoría en el Congreso. O sea, si sumamos a las fuerzas constitucionalistas, que ni quieren cargarse la Constitución, ni quieren hacer procesos que acaben en hechos consumados y tal, y en cosas irrealizables, que no quieren salir de Europa, que no quieren cargarse el euro, que más o menos comparten con acentos distintos una cierta visión de lo que es la democracia, ¿no? Si sumamos los diputados del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos, oiga, en esta legislatura imposible de 4 meses éramos 253 de 350. O sea que parece que eso sería muy sencillo, ¿no? Sin embargo, no lo es. No lo es. Y aquí yo es donde tengo que decir, mire, nosotros hemos tenido 40 diputados. Nosotros no podíamos sumar con uno, es decir, coger a uno de los partidos, hacer una buena transacción con él y forzar una serie de reformas que nosotros consideramos imprescindibles y decir, ya, porque nos sumábamos. Sin embargo, sin sumar, nosotros hemos protagonizado estos 4 meses con las propuestas constructivas, negociando con aquel que el rey designó y él aceptó, porque uno no va a negociar con quien no es el candidato, ¿verdad? Uno negocia con quien es el candidato. Y no solo negociando, sino acordando, con mucho trabajo. Ese partido, el Partido Socialista, que por razones electorales decía, estos son las nuevas generaciones del PP y tal, sí. Bueno, si las cosas que se dicen en campaña ya se sabe, da igual. A la hora de la verdad nos reunimos ahí 2 equipos a negociar cosas en serio y con todas las diferencias había algo que es la clave, que es la disposición a no levantarse hasta que tienes el acuerdo hecho. Y cuando tú vas así, acabas lográndolo. Porque hay un juego de cesiones y se va estudiando y te vas aproximando. Bueno, las negociaciones complicadas son así. Al final, como las 2 partes queríamos el acuerdo, tuvimos el acuerdo. Yo les reconozco que el Partido Socialista creía que Podemos podía abstenerse y que nosotros creíamos que el PP podía abstenerse. Estábamos equivocadas ambas partes. Y por tanto eso aritméticamente era imposible. Pero es que aritméticamente, digamos, la aritmética te da el cuadro con las restricciones. Tú no puedes saltarte la aritmética. La aritmética viene dada. Si tenemos 40 diputados, los tenemos. Si nosotros obtenemos un punto más, nosotros vamos a ser absolutamente decisivos. Habrá gobierno y habrá reformas. No les he hablado de las reformas concretas porque me parece, si ustedes quieren y me hacen las preguntas al respecto, yo se las explicaré con mucho gusto. Pero me parece que ya que estamos, bueno, en fin, un número de personas que es casi pues como es casi una comida privada, en fin, de amigos, ¿no? Pues oiga, yo creo que ustedes merecen que yo les cuente aquello que sinceramente tengo y tenemos en mente en Ciudadanos a la hora de actuar, que es, oiga, deberíamos ponernos de acuerdo, deberíamos ponernos de acuerdo. Esa es la idea. Somos más los sensatos que los insensatos, pero si el Partido Popular y el Partido Socialista se empeñan en bloquearse uno a otro, no habrá acuerdo. Si nosotros somos decisivos, sí habrá acuerdo. Habrá gobierno, habrá estabilidad y para ser decisivos, insisto, no nos falta mucho. Nos falta un punto, crecer un punto. Déjenme que haga una pequeña referencia a algo que como está en el aire, pues lo quiero decir, ¿no?
Los aparatos del Estado no se utilizan para abrir causas generales contra partidos de la oposición. Un demócrata se caracteriza porque aplica las reglas, se trate de sus amigos o de sus adversarios. Los aparatos del Estado son recursos que tiene España, no el PP, no Mariano Rajoy, no el ministro del Interior. Los tiene España y no se usan para esas cosas. Lo mismo digo de aquellos que han utilizado aparatos del Estado en Cataluña, porque Cataluña y sus instituciones son Estado también, para montar en su momento un CNI catalán y para tener acceso a todos los correos de los funcionarios. Si alguien quiere ulterior explicación sobre eso, a lo mejor los amigos de la prensa fuera de aquí la quieren, yo se lo contaré. Pero hoy el tema es este. O el ministro del Interior da las explicaciones suficientes, satisfactorias y extensas, o debe dimitir. Hay una grabación que no es una grabación telefónica, es una grabación hecha, parece ser, con un teléfono móvil en un despacho del ministro del Interior. Esta grabación, si esta grabación la ha realizado su interlocutor, entonces, además, está bien merecido, primero, por participar en ese uso indebido de los aparatos del Estado y, segundo, por jugar a no sé qué juegos de espías. Tiene bien merecida la revocación de su nombramiento, que, como ustedes saben, ha sido solicitada por, me parece, todas las fuerzas políticas. Si no es así, me corregid, pero me parece que son todas las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña. Y que, por tanto, es un hecho. Hablo del señor de Alfonso. Esto lo digo como nota al pie, porque sé que está en la mente de muchas de las personas que están hoy en este almuerzo. Y me someto, si es que queda tiempo, a sus preguntas. Carlos, muchas gracias. Se abre el turno de ruegos y preguntas. Yo os pediría... Espera, hay una allí, después aquí, sí. Bueno, hay muchas, pero... yo lo que sí os pediría que en las preguntas fuerais lo más concisos y breves posibles, para dar tiempo a los demás. Muchas gracias. Buena tarde. Señor Girauta, muy interesante su speech, pero en ningún momento ha propuesto nada de ninguna medida, ni ninguna acción, ni nada que va a hacer para, si es presidente del Gobierno o si Ciudadanos coge el presidente del Gobierno. Y me gustaría saber por qué no explica con tantos cuentos y no dicen, haré esto, esto y esto, que es un poco lo que la gente está pidiendo, qué medidas van a hacer. Y en segundo lugar, quería hacer una pregunta. Usted está en Cataluña Radio, ¿vale? Y se va. ¿Por qué cuando viene una personaje como Terribas, que es una sectaria, usted no se queda ahí y empieza un poco a defender el patio desde dentro del problema? No he entendido la última pregunta. Sí, usted estaba en Cataluña Radio, sí, como tertuliano. Sí. Vino Mónica Terribas y usted se fue antes de que le echaran. Sí. ¿Por qué no espera que le echen? Y entonces se convierte en una víctima. Y entonces de alguna manera tiene una justificación. Y no se va porque de alguna manera Mónica Terribas le está haciendo el trabajo a ella. Bueno, usted me pregunta, empiezo por la segunda parte, por una cuestión que sucede cuando yo no tenía ningún cargo público, no representaba a nadie más que a mí mismo. Y una cosa es, en fin, pues decir lo que uno piensa siempre, y otra cosa es tener vocación de víctima. No tengo ninguna vocación de víctima y, por lo tanto, no tengo por qué explicar las decisiones que yo he tomado cuando no representaba a nadie. Yo estoy encantado de contestarle a todo lo que me pregunte desde el momento en que yo represento al pueblo español, que es a lo que represento. Todos los diputados del Congreso representamos al conjunto del pueblo español y yo me tomo eso muy en serio. Dice usted que no he hablado de cosas concretas. Bien, mire, yo le voy a contar las que vamos a hacer en los primeros 100 días. No le voy a contar las que podemos hacer en más tiempo. En los primeros 100 días aumentaremos el permiso de maternidad y paternidad de 16 a 26 semanas. Aseguraremos la educación con un Pacto Nacional por la Educación para la próxima generación. Una educación de 0 a 3 años gratuita, educación universal, libros de texto gratis y la introducción del inglés como lengua vehicular en el conjunto de España. Garantizaremos los contratos indefinidos, sin fecha de caducidad desde el primer día, con indemnización creciente.
Recuperaremos los 2.800 millones, estoy hablando siempre de los primeros 100 días, recuperaremos los 2.800 millones que el Estado le ha regalado a los defraudadores de la amnistía fiscal, que debían pagar, según el decreto ley, el 10% de lo aflorado. Afloraron 40.000 millones y pagaron el 3% basándose en un informe sin firma que no se publicó en el BOE. Nosotros hemos conseguido en el Congreso de los Diputados que ese informe se declara ilegal. El 7% de diferencia son 2.800 millones. Se los vamos a exigir y los vamos a recuperar. Cambiaremos la ley electoral para que el voto de todos los españoles valga lo mismo, cosa que no sucede. Suprimiremos las diputaciones y los chiringuitos políticos pinchando su burbuja política. El 60% del presupuesto de una diputación se dedica a su funcionamiento interno. Se terminó la burbuja política. Las diputaciones son opacas, son chiringuitos donde se envía a la gente a la que se quiere colocar por parte de los partidos. Los servicios que efectivamente prestan los prestará la comunidad autónoma y un consejo de alcaldes dedicado a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, sin burbuja política. Eso, a lo largo de una legislatura, representa un ahorro de 6.000 millones. Impulsaremos un plan de pobreza infantil y un complemento salarial garantizado. Va en función de los miembros de la familia. Le pongo un ejemplo. Familia, padre, madre y 2 hijos. El padre cobra, o la madre, el salario mínimo interprofesional, y ese es el único ingreso. Esa familia, en vez de ingresar 655 euros, ingresará 1.150 euros al mes con el complemento salarial garantizado. La lucha contra la precariedad y la pobreza mediante ese mecanismo se aplica en Estados Unidos, en el Reino Unido y Grecia, y es considerada la forma más eficaz de luchar contra la precariedad. Reformaremos la ley de financiación autonómica. Se acabaron las opacidades, se acabó el dar motivo de agravio comparativo y se acabó todo el chollito de las negociaciones a puerta cerrada. Aquí va a haber un solo fondo de financiación autonómica, un fondo de cohesión, que garantice la suficiencia financiera de aquellos que prestan los servicios más importantes del Estado de Bienestar: sanidad, educación, ley de dependencia, que son las comunidades autónomas. Ese fondo garantizará la suficiencia y, a partir de ahí, las comunidades, corresponsabilidad fiscal, que ponga los impuestos que le parezcan, que luego ya los votaremos o los dejaremos de votar nosotros, si nos gustan o no nos gustan los resultados. Los autónomos van a dejar de pagar cuota si ganan menos que el salario mínimo interprofesional, y si ganan más irá subiendo gradualmente. Suprimiremos los aforamientos políticos. Los diputados, senadores, diputados autonómicos vamos a dejar de estar aforados y nos vamos a defender en los tribunales igual que cualquier otro ciudadano. Prohibiremos los indultos a políticos condenados por corrupción, como los 6 indultados de CIU por parte del Gobierno del Partido Popular. Suprimiremos, es decir, eliminaremos cualquier posibilidad de que vayan indultados o investigados, que es como hoy se dice, en las listas electorales o se mantengan en cargos públicos. Le acabo de decir las 10 medidas de los 100 primeros días. Si quiere conocerlas de toda la legislatura, le daré una dirección de una web donde las puede leer. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Ya nos conocemos, pero yo quería intervenir, siempre es lo mismo, pero en este caso vamos, tú has hablado un poco, has hecho referencia a lo que te voy a decir también ahora, entre tantas cosas que has dicho y las cuales te felicito. En los años 90, para recordar a los que estamos todos aquí, un grupo de, yo diría, bueno, de personas de la cultura, entre que habían pues desde economistas, arquitectos, escritores, filósofos, profesores, etcétera, etcétera, muy notables, muchos de ellos, firmamos un manifiesto que se llamó Foro Babel contra el nacionalismo, pujolista en aquel momento, y a favor del bilingüismo, porque esto nos definía como catalanes, como españoles y europeos. Sí, yo sigo creyendo en esto, como tantos aquí, me imagino. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que bueno, este manifiesto, como sabes tú muy bien, mejor que nadie, fue origen de otro manifiesto que dio origen al Partido de Ciudadanos. Digamos que de alguna manera, pues Ciudadanos, como partido, nace o tiene sus abuelos en este grupo de
intelectuales, me gusta decir la palabra, pero gente de la cultura, gente sin pretensiones, sin ganas de poder, más bien todo lo contrario, dirigidos por Francesc de Carreras, la verdad, entre otros también, y a partir de aquel momento pues fuimos ya clasificados como traidores, como sabes muy bien, digamos, a mí no me importa, soy una persona libre, independiente, bueno, lo he sufrido en la universidad, tuve que irme a cabo de 20 años, en fin, todos lo hemos sufrido de alguna manera, pero no es igual, porque somos coherentes con nuestro pensamiento. Pero yo lo que quería ahora, vamos a lo práctico, cuando este partido ya es exitoso, Ciudadanos, a mí me sorprende que no se tenga en cuenta la cultura, sobre todo, porque es un partido catalán, en principio, en una ciudad que se llama Barcelona, que ha sido, y lo hemos vivido todos los que estamos aquí, capital de la cultura europea, no lo digo yo, está en internet en todas partes. Cuando digo cultura, digo también educación, porque yo sé que lo tenéis muy en cuenta, pero es que la educación no solamente es una parte de la cultura. Para mí cultura es Europa, es pensamiento. Venimos de ahí. Ya sé que Europa está en crisis. Bueno, esto es algo que nos afecta mucho y de lo cual se habla muy poco en España, por cierto. Y cuando hablo de cultura también no hablo de la cultura manipulada, porque ya sabemos que populismo independentista, madurista, chavista, el que sea, stalinista, manipula la cultura. Yo lo que quiero decirte es que la cultura en la que yo creo es aquella en la que beneficia la política. No los agentes de la cultura se tienen que beneficiar de la política, sino todo lo contrario. Entonces me gustaría si habéis pensado en algún punto importante sobre tener en cuenta sobre la cultura, que ya sabéis, desde empresas editoriales, artistas, museos, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Tu pregunta es amplísima. A ver si te puedo contestar de forma breve. Has hecho una referencia al nacimiento de Ciudadanos, que es correcta, pero precisamente porque Ciudadanos, para existir y hacerse un lugar y tener sentido dentro de Cataluña, pues defendió una idea de España, pues sucedió que la idea de España que defendíamos era una idea de España ilusionante, mientras la propia España iba cayendo en los vicios de degeneración institucional, de la corrupción, etcétera, con lo cual se dio la circunstancia de que de pronto la idea de España que nosotros habíamos desarrollado, siempre en positivo, la explicábamos en Madrid o en Sevilla y causaba furor. Y eso es lo que hace que nosotros nos convirtamos en un partido de ámbito español, del conjunto de España. Por lo tanto, yo que reivindico la catalanidad de nuestro candidato a presidente de gobierno, la mía como portavoz del grupo y del partido que nació aquí, lo que sería absurdo es que te dijera que nosotros concentramos todas nuestras energías en la cuestión cultural catalana, porque esto no puede ser. Eso, pues, mira, Carina Mejías desde el Ayuntamiento pues tiene su programa al respecto, ¿no? Y Inés Arrimadas, como jefa de la oposición, pues también tiene mucho margen desde el propio Parlamento de Cataluña. Yo estoy, digamos, en el ámbito estatal. En el ámbito estatal, ¿qué propugnamos nosotros? Mira, hay una cosa muy urgente, muy urgente. Por alguna razón extraña, este personaje singular llamado Montoro decidió lanzar una campaña brutal sobre los escritores de más de 65 años. Bueno, esto es una cosa absolutamente incomprensible, ¿no? Una cosa que no se entiende. Nosotros, es decir, les reclaman además gente que tiene, pues a lo mejor 70 o que se jubiló a los 60 y ahora tiene 65, les reclaman un montón de dinero porque consideran que si tú estás jubilado no puedes escribir. Pero vamos a ver, es decir, ¿de verdad estamos en un país que quiere que alguien con 65 años o con 61, si se ha jubilado antes, 62, no escriba? Pero si es cuando uno tiene más cosas que escribir, si es cuando uno está maduro como escritor. Esto es una aberración cultural, es la persecución de los generadores de cultura, es decir, de la riqueza intangible, ¿no? Por lo tanto, eso se va a corregir. Nuestra visión de la cultura es que a la que te despistas todos la quieren manipular. Es decir, no se trata solo de que Convergencia haya manipulado la cultura hasta la obscenidad.
es que también lo ha hecho el PSOE cuando ha podido, y lo ha hecho el PP, y todo el que ha gobernado ha intentado, el PP sin éxito, por cierto, pero todo el que ha gobernado ha intentado manipular la cultura. Nosotros lo que queremos es ser completamente asépticos, es decir, mire, la cultura es una industria, es un sector industrial, sí, sí, sí. Como político, mira, yo como escritor, si quieres, hablamos luego de la cultura en otros términos. Como político, yo te digo, la cultura es un sector industrial que está aportando casi el 5% del PIB. Y por lo tanto, poca broma con eso. O sea, mucha atención. ¿Por qué somos más o menos competitivos que otros países? ¿Qué se aplica? ¿Qué políticas se aplican en otros países? Cuando se ayuda al cine, me tengo que asegurar de que efectivamente esas películas se vean. No que unos productores compren los tickets para que luego les paguen la subvención. Tengo que preocuparme de que no le pongan un IVA del 21% a la cultura, porque estoy desincentivando el consumo de cultura. A lo mejor tengo que preocuparme de que las cadenas públicas cumplan el papel que las privadas, desde luego, no cumplen, en términos de cultura, ¿no? Por lo tanto, más que imponer mi visión, nuestra visión de lo que deberían ser las cosas utilizando la cultura, lo que tenemos que hacer es mantener una asepsia exquisita, considerarlo un sector industrial que tiene que ser competitivo, ver cómo eso se hace en otros países, imitar sus mejores prácticas y corregir estas aberraciones, como que la gente que tiene más que aportar y que nos podría estar enriqueciendo a todos, con más de 60 años escribiendo pues piezas de madurez, resulta que les impiden escribir, porque si no, tienen que devolver una fortuna que no tienen, ¿no? Sí. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Sí, Juan Carlos, quería preguntarte, en relación con el tema de la educación, ¿cómo ve Ciudadanos la posibilidad de que el Gobierno recupere la educación que hoy imparten las autonomías y que es motivo precisamente de politización en las escuelas, tanto en Cataluña como en el País Vasco u otras autonomías? Si es necesario que se legisle, como decías, una ley de educación y que la educación la imparta el Gobierno para todas las autonomías y no las autonomías, cada una haga su capunsallo politizando a los niños para que declare la independencia de cualquier área regional. Y por otro lado, hablabas de la cultura del 5% del PIB. El sector del transporte aéreo representa el 7% del PIB. Hay 440.000 familias empleadas en el sector de transporte aéreo. ¿Qué propone Ciudadanos para los 39 aeropuertos que están muertos de risa en el ámbito nacional y para solventar la precariedad laboral del sector del turismo y del transporte aéreo, que muchas veces con los contratos que se han generado no responden a la realidad social del día a día de esas familias? Esto que me dices, empiezo por lo segundo, esto que me explicas es una cosa endiablada de responder, porque ¿qué hacemos con algo que ya se ha perpetrado? O sea, ¿qué hacemos con una barbaridad que ya se ha perpetrado? Pues sí, explicar lo que la mayoría de ustedes ya saben, que es que hubo una época en que España tenía un sistema financiero donde había unas cajas de ahorros que no tomaban las decisiones, con la gloriosa excepción de la Caixa, que conste, que no tomaban las decisiones con criterios de mercado o normales, sino que las tomaban con criterio político. Y que de pronto, pues estas cajas que podían financiar proyectos a su antojo, sin ningún criterio ni de viabilidad ni de nada, pues servían al cacique local, a sus amigos que entraban a construir aeropuertos con contratos formidables, encima se convertían en inversores con créditos de las propias cajas y al final pues teníamos unos mamotretos carísimos, gente que se había hecho rica y una infraestructura que no se utilizaba. Esto es una historia que se ha repetido en muchos lugares de España. ¿Qué hacemos ahora? Mire, por fortuna, lo que pasó con las cajas no se puede repetir. Nos ha costado mucho dinero. Creo que hemos utilizado 63.000 millones de los 100.000 que dispuso la Unión Europea para rescatar al sector financiero. Por cierto, eso fue un rescate. Sí, fue un rescate porque hay un documento que se llama Memorandum of Understanding, que contiene una serie de condiciones que limitan
bastante, por no decir mucho, las posibilidades en la política económica, en la política fiscal, en las medidas que puede tomar el gobierno. Hubo un rescate. Pero, aparte de eso y de decirle que estas prácticas no se repetirán, pues me gustaría que los que incurrieron en esas prácticas fueran juzgados y fueran castigados. Me gustaría que eso quedara en la memoria de la gente para que sepa lo que es una entidad financiera cuando no actúa con criterios técnicos. Los aeropuertos están ahí. Están ahí. Es muy difícil, cuando uno ha colocado una gran infraestructura en un lugar donde no tiene demanda, es muy difícil inventarse la demanda, ¿eh? O sea, aquello de... Como ponemos ahí un aeropuerto, la gente lo usará, eso no es verdad. Entonces, si se puede utilizar para otras cosas, si se puede vender, pues que se haga. Ahora, que no se puede repetir, y no se va a repetir, porque desde luego la unión bancaria avanza en Europa, y esta es otra de las razones por las que sería verdaderamente grave que empezáramos a desandar lo andado en la integración europea. Porque si en vez de acabar de completar la unión bancaria retrocedemos, van a dejar de supervisar lo que hacen las entidades financieras, que tanto dinero nos ha costado a todos. Y me refiero siempre a cajas y no a todas, a la mayoría. Lo primero es la educación. No, Ciudadanos no plantea la recuperación de competencias de la educación, plantea un plan nacional por la educación, donde todos los agentes se comprometan, y ahí las autonomías son clave porque son las que prestan el servicio, pero también hay una alta inspección en el Ministerio. Todos los implicados, todos nos vamos a sentar y nos vamos a comprometer a cosas que será muy difícil que alguien se desmarque. El compromiso con la educación de calidad, con prestigiar a los docentes, con establecer criterios de autonomía de centros, darle un papel central importante al director del centro, la formación efectiva y continuada, monitorizada de los profesores. Esto técnicamente nadie lo puede refutar, nadie puede decir, no, esto no lo quiero, ¿sabes? Entonces, ese Plan Nacional por la Educación, yo creo que con todo lo que le cueste a algunos ceder, pues tendrán que ceder en sus posiciones de manipular la educación, porque al final todo nuestro bienestar, nuestro futuro, depende de eso. Mire, España tiene el índice más alto de fracaso escolar y no sé si tiene el segundo o el tercero de repetidores. No en la Unión, en la OCDE, o sea, muchísimo más. Esto es una cosa terrible, es una anomalía, porque luego eso se va a traslucir, por ejemplo, en el valor que genera una hora trabajada, 32 euros en España, la mitad que en Francia, que está aquí al lado. Mire, sin la reforma de la educación, una reforma profunda, un concepto, si me permite, afrancesado de la instrucción pública como un derecho que pone en el mundo ciudadanos con sólidos valores, formación sólida, capaz de expresarse adecuadamente y de ser fluido en varios idiomas. Muchas gracias. Yo lo siento porque hay una pregunta, pero es que en la pregunta tendrías 3 minutos para hacerla y 3 para contestar. Sí, es si rápida. Esto es posible, porque aquí, Juan Carlos, me dicen que tienes que salir exactamente a las 4:15. Son 4:12, pues vale. Ya lo sabéis. Vale, voy muy rápido. Rápida y contestación expreso. ¿Ve predisposición en PP y PSOE para llegar a un acuerdo constitucionalista y se podría desbloquear haciendo un pacto a lo Borgen? A lo primero, yo veo poca disposición, es la verdad, y me preocupa. Y por eso me sorprende tanto cuando estos dos grandes partidos dicen no va a haber terceras elecciones, garantizado. A lo mejor es que ellos no dicen todo lo que piensan, porque si tan seguro es que alguno piensa ceder algo, ¿no? Lo de Borgen es una serie magnífica, pero no hemos pensado nunca en convertirla en una realidad en España. Gracias. Muchas gracias.